Bien, vamos a desarrollar el tema de ahora sobre la clase, ¿no? Antes de anunciar el tema, vamos a desarrollar este contexto, vamos a analizarlo. Dices, vemos en este contexto, vamos aquí, que hay una familia cenando. ¿En qué fecha? En la fecha de la Navidad. Entonces dice la cena navideña y acá acostados hay algunas preguntas. Observamos primero la imagen y vemos que hay viñetas, ¿no? Hay personajes, familia cenando y decimos, ¿no? Que el señor que está aquí, que viene a ser el papá y los hijos y aquí la mamá, van a intervenir en un diálogo. Dice, cenamos en Navidad, ¿no? Cenamos en Navidad en la casa. Bien. Otro, come tu panetón, está en el plato. Te invito, ¿no? Le invito, ¿no? A mi mascota una presa. Acá está otra, ¿no? Entonces, acá sería cenamos en Navidad en la casa. Miramos que estamos señalando que está con color azul y color rojo. Entonces, acá hacemos las preguntas en base a lo que hemos leído. ¿Cuándo cenaremos? ¿Cuándo cenamos en Navidad? ¿Dónde cenaremos? En la casa. Come un panetón, está en el plato. Quien dice la mamá le dice a la niña, ¿no? Esa indicación, ya esa orden. Entonces acá dice, ¿no? ¿Qué va a comer? No, su panetón. ¿Dónde está? En el plato. La niña, ¿quién le invita a su mascota? Le invita a su mascota, ¿no? Y después, ¿qué es lo que invita? Una presa. Entonces, observamos que está compuesto, ¿no? Estas expresiones a través de partes o elementos que podemos hallarlos a través de pregunta. Y como reflexión digo, finalmente, estas preguntas, ¿a quién va dirigido? ¿A un sustantivo, a una persona, a un objeto o en todo caso a una acción que es el verbo? Entonces, cuando decimos cuándo cenaremos, cenar es un verbo, ¿no? ¿Qué va a comer? Comer es un verbo. ¿Dónde está nuestro verbo? ¿A quién invita nuestro verbo? ¿Y qué es lo que invita al verbo? Entonces todos están direccionando las preguntas al verbo. Al verbo. Ya está. Entonces, todo lo que hemos señalado a través de las expresiones que hemos leído anteriormente y hemos hecho la pregunta a quién va dirigido o a quién pertenece, al sujeto o al predicado. En este caso, hemos hablado del verbo, entonces pertenece al predicado. ¿Está bien? Entonces recuerda, el predicado es lo que se dice del sujeto y tiene los siguientes elementos. El predicado tiene un núcleo y sus modificadores, igual que el sujeto. Pero hay otra forma de hallarle que es a través de lo que son las preguntas que se le hace directamente al verbo. El verbo, recordemos, es el núcleo. ¿Eh? Núcleo es el verbo conjugado. Y el predicado tiene también sus modificadores que se llama objeto directo o de, conocido como de, y objeto indirecto como OI. Circunstanciales, que son varios tipos dentro de circunstanciales, lo conocemos con la letra C nada más. Entonces, el objeto directo, que es un elemento importante, aparte del núcleo predicado, que es el verbo, entonces decimos que es el ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Puede realizarse a través de preguntas, como la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que escribe una carta? Por ejemplo, ¿qué es lo que lee un cuento? ¿Qué es lo que cocina un plato especial? Entonces, ¿qué es lo que? Entonces, puede también reemplazarse por los pronombres lo, las, no, la o las. Ya en ese caso, siempre que esté antes de un verbo, no un sustantivo, de un verbo. Y el objeto indirecto, que es el destinatario de a quien se dirige uno, a donde va a dar la acción, no puede reemplazarse por los pronombres le y les. Responde a la pregunta ¿a quién o para quién? ¿Está bien? ¿A quién o para quién? Por ejemplo, escribí una carta ¿para quién? Para mi tía, ¿no? O dediqué un poema ¿a quién? ¿No? Dediqué un poema de repente a mi profesora. Entonces, ¿a quién o para quién? Circunstancial son bastantes que responden a la pregunta que le hace el verbo dónde, cuándo, cómo, cuánto, con quién, ¿no? Para qué, con qué, etcétera. Entonces acá tenemos, analizando las expresiones anteriores,
aplicamos todo lo que está aquí, todos los elementos, que va a ser el núcleo, el objeto directo, objeto indirecto, o circunstanciales de lugar, de cantidad, etc. ¿Ya? Esto de aquí vamos a emplearlo en estas oraciones, pero a veces se presentan todos o algunos nomás. Depende, ¿no? Vamos a ver qué tipo de elementos presenta en cada una de las oraciones. Cenamos en familia, no, cenamos en Navidad, perdón, en la casa. ¿Qué hacemos? Cenamos. En ese caso es el núcleo predicado, el verbo, ¿no? Ya. Cenamos en Navidad, en la casa. ¿Dónde cenamos? En Navidad. ¿No? ¿O cuándo cenamos? ¿Qué sería acá? Ah, ya, ¿cuándo cenamos en Navidad? ¿Dónde cenamos? En la casa. Entonces, ¿dónde? No responde al lugar, en la casa. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? En Navidad. No indica circunstancial de tiempo. Come tu panetón, la indicación que hemos visto, o en todo caso la expresión anterior, y el verbo sería come. La pregunta para hallar, no, objeto directo es qué es lo que, acá está, qué es lo que come, no, su panetón. Está en el plato, otra oración. ¿Cuál es el verbo? Está, ¿no? Verbo estar, está. Y la pregunta es en el plato. ¿Qué indicaría? Entonces pasamos a la pregunta de circunstancial, que la pregunta es ¿dónde está el panetón? En el plato. Le invito a mi mascota una presa. Pregunta, ¿qué es lo que le invito? Una presa, objeto directo. ¿A quién? A mi mascota, objeto indirecto. Entonces aquí sería núcleo del predicado, objeto indirecto, a quién o para quién, y qué es lo que invita, una presa, objeto directo. Entonces solamente sería aprenderse cuáles son los modificadores y qué pregunta les corresponde, que están siempre al costado de un objeto directo, que puede estar un objeto indirecto, o un circunstancial, que puede ser de lugar, de modo, de cantidad, de tiempo, y otras más que se puedan ir presentando.